Buenas noches, muchachos. Y como les comentaba, esta es la clase que no les voy a poder dar de manera presencial, pero sí va a estar aquí en línea disponible para todos ustedes. Esta clase les va a ayudar tanto a solventar las actividades que hemos dejado en la guía que me van a entregar para el 16 de abril, así como para ir mejorando ustedes su manera de escribir. Y en el tercer periodo también les va a ayudar para la construcción de escritos más formales, académicos, los cuales vamos a ver el ensayo, el artículo y la narración breve. Así que vamos a comenzar por presentar el tema, la oración y el párrafo. Si bien ustedes han estado trabajando estas estructuras, la oración y el párrafo dentro de los escritos que les he solicitado en clase y en las actividades, ahora vamos a adentrarnos un poco en qué consisten y si bien no nos vamos a detener tanto en exactitud, solo vamos a recordar ciertas cuestiones, ciertos términos que ustedes ya conocen, pues esto se vio en tercer ciclo y bachillerato. Vamos a recordar qué es la oración. La oración, de acuerdo a la Real Academia Española, es la unidad mínima de predicación, es decir, el segmento en donde vamos a encontrar la relación de un sujeto con un predicado. La oración, de acuerdo a la función que desempeña o a la función bajo la cual nosotros la redactamos, va a cumplir tres criterios. La actitud del hablante, ya sea naturaleza de su predicado o dependencia o independencia sintáctica. Y vamos a verla cada una de ellas porque dentro de estos tres criterios también existen subdivisiones. La primera, la actitud del hablante. Esta tiene relación con el mensaje o el contenido de los mensajes que transmite el emisor, que transmite quien redacta la oración. Y por tanto las oraciones pueden clasificarse en dos, enunciación y enunciado. Vamos a ver la primera, enunciación. Estas son oraciones que se relacionan con el acto de hablar, específicamente la acción de preguntar, ordenar, saludar, prometer, rechazar, entre otros. Estas acciones de preguntar, ordenar, rechazar, es una manera en la cual nosotros podemos distinguir oraciones interrogativas, imperativas, clamativas y declarativas. Por tanto, podemos tener oraciones interrogativas de saludo o oraciones imperativas de rechazo. Y vamos a dar algunos ejemplos de ellas. Tenemos 4 ejemplos. Una oración declarativa. Estar. Estoy declarando, estoy afirmando que la hora, el momento y el lugar en el cual se me citó o del cual iba a suceder algo no es el adecuado, no es el preciso, no es el que se indicó. Por tanto, menciono que está. Interrogativa. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Esos son ejemplos de oraciones interrogativas. Exclamativa. ¿Tienes tanta suerte? Te extrañé. Tienes que contarme. En las oraciones exclamativas, al igual que la interrogativa, no solo se distinguen por la entonación o el tono de voz con el cual las lee la persona que las ve, sino que además se encuentran estos signos que denotan la intencionalidad y la tonalidad en la cual deben ser leídas. Recordemos, lo hemos visto en clases anteriores, en las cuales estos signos no basta con que solo exista uno, sino deben existir los dos para que tenga el sentido y la intencionalidad de ello. Por último, la oración imperativa o exhortativa, no utilices la computadora. Se nos está exhortando, se nos está
dando el mandato, el comando de que no hagamos algo. En este caso, no utilizar la computadora. Lo anterior, las oraciones de enunciación. Ahora vamos a las oraciones enunciadas. Estas son oraciones que manifiestan ciertos valores de la flexión verbal, específicamente cuando conllevan un verbo en modo subjuntivo. ¿Cuál es el verbo subjuntivo? El verbo en modo subjuntivo. Aquí tenemos la aclaración. Cuando se expresa deseo, duda o temor por parte del emisor. Además, oraciones que conllevan verbos auxiliares como poder, deber, entre otros. Tenemos también ejemplos. Ojalá pudiera creer. Forma verbal del verbo poder. No deberías colocar la vela sobre la mesa. Nuevamente una forma verbal del verbo, en este caso, deber. Desearía comprender tus argumentos. Deseo, modo subjuntivo, expresando un deseo de parte del emisor. No nos vamos a detener en analizar las formas verbales de estas construcciones, porque es algo que ustedes ya realizaron en tercer ciclo y bachillerato. Pasamos al segundo criterio, naturaleza del predicado. Aquí la oración atiende a propiedades precisas del verbo que la construye y, precisamente por eso, atiende a otra subdivisión. ¿Cuál es? La primera, oraciones transitivas. Estas se caracterizan por tener un objeto directo o complemento directo. ¿Para qué? Para que le aporte sentido a la oración. Además, se formulan con verbos transitivos. Ejemplos de oraciones transitivas. Bueno, tenemos 3. Vi la última película de Marvel. Estoy leyendo una novela muy entretenida. Creo que no entendí muy bien la explicación de mí. Tenemos verbos transitivos, además de oraciones que conllevan un objeto directo o complemento directo. También tenemos las oraciones intransitivas como segunda clasificación. Son oraciones que no necesitan de un complemento directo para tener una significación completa. ¿Por qué? Porque en sí mismas son entendibles. Y, a diferencia de las anteriores, estas necesitan de verbos intransitivos para formularse. Algunos ejemplos. Jesús lloró. Es simple, sencilla y directa. Ellos viven una vida desenfrenada. Joaquín trabaja los viernes. Podemos ver los 3 verbos de forma intransitiva. La tercera clasificación, dentro de las oraciones con naturaleza del predicado, las copulativas. Son oraciones que poseen un predicado nominal que está conformado o formado por un verbo copulativo. ¿Y qué son esos verbos copulativos? Bueno, ser, estar y parecer. Sonia es mi mejor amiga. Podemos ver el verbo copulativo ser. Pareces agobiado. El libro está muy viejo. 3 oraciones conformadas por verbos copulativos. No nos vamos a detener a desglosar las oraciones en cuanto a sus elementos, porque esto es algo que le compete solamente a gramática y no a técnicas de redacción. Aquí vemos las generalidades y ya posteriormente vamos a trabajar en profundidad en
cuanto a su estructura. Y por último, la dependencia o independencia. Y esto no es más que la clasificación macro, llamémosle así, de las oraciones. Oraciones simples y oraciones subordinadas. La oración simple. ¿Por qué son simples? Bueno, porque se conforman por un único predicado, un único núcleo, un único verbo. Y porque dentro de ellas no hay ninguna otra oración que las modifique, ni a ellas, ni al sentido, ni a la idea que transmite. Ejemplo, el partido de ayer fue emocionante. Ellos tienen frío. La costurera confeccionó otro vestido. Si se fijan, he resaltado el predicado, el único predicado. Recordemos, una oración simple se conforma de la estructura sujeto, verbo, complemento. Por tanto, siempre va a haber un sujeto, el verbo en medio y luego el complemento. En estas tres oraciones lo podemos identificar con facilidad. Tenemos la oración subordinada. Y estas son oraciones que dependen de otra oración. No solo dependen, sino que además la complementan y la modifican. O pueden solamente complementarla y no modificar. Dentro de ellas existe otra subdivisión, que pueden ser subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas o subordinadas adverbiales. Aquí vemos ejemplos. Ella dijo que llegaría hoy. He subrayado la oración subordinada. Me gusta cómo lo hiciste. Él salió dando un portazo. En las tres encontramos oraciones subordinadas que complementan o modifican la oración principal, llamémoslo así, o la oración de la cual depende. Y por último, la oración compuesta, que no es más que aquella que contiene una o varias oraciones subordinadas de cualquier tipo. En este caso, nos estamos refiriendo a las oraciones adverbiales, sustantivas o adjetivas. Tenemos aquí tres ejemplos de oración compuesta. Es cierto lo que dices. Usted está triste. Debería irse a casa. Amanda me dijo que no vendría. Nuevamente, es resaltada la oración subordinada.